Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por atender esta invitación, esta convocatoria a diálogo con los medios de comunicación. Ustedes saben, el día de ayer por la noche recibimos la comunicación del senador Juan Vicente Raúl Andrade, el cual nos informa de su voluntad, de su intención de reincorporarse a las tareas del Senado de la República. Hemos conversado hace unos momentos sobre lo que eso significa para el Senado de la República, para su propio grupo parlamentario, para una institución fundamental, un senador destacado, un político bien formado, un jurídico, un abogado destacadísimo. Nos da mucho gusto encontrar a un amigo que se dio un tiempo para reflexionar de celebrar el centenario de 1917 y sobre todo a partir del impacto que han tenido las reformas estructurales en el diseño de nuestra Constitución, en la comprensión de nuestra Constitución y los desafíos que tenemos pues como sociedad para articular y materializar los preceptos de una Constitución que cumple 100 años y que ha sido intensamente transformada a lo largo del tiempo. En esa circunstancia queremos dar la más cordial bienvenida al senador Raúl Cervantes, que se incorpora con sus compañeros al Senado de la República. Sin lugar a dudas, su talento será no solamente útil para los desafíos que tiene el Senado de la República, sino sobre todo para generar los consensos y las políticas públicas desde el Senado de la República. Hemos también conversado sobre una propuesta que formalizaremos la próxima semana. Vamos a encomendarle el Pleno del Senado, vamos a encomendarle al senador Raúl Cervantes que se encargue de la comisión que justamente reflexione cuál es el futuro, cuál debe ser el horizonte, cuál debe ser el desdoblamiento de nuestra Constitución a 100 años de su promulgación. Constituiremos una comisión plural que se encargue de reflexionar sobre el constitucionalismo mexicano, que se encargue de revisar cuáles deben ser los parámetros constitucionales y políticos frente a este desafío centenario y sobre todo que se encargue de articular las reflexiones de Estado para la comprensión, el buen entendimiento y sobre todo la materialización de una constitución profunda, una constitución densa, una constitución que los mexicanos reconocemos como el patrimonio político más fundamental que articula nuestra convivencia. En ese sentido, el senador Raúl Cervantes le hemos pedido que se encargue de la comisión relacionada con el centenario de la Constitución de 1917, que sea quien se encargue de programar las actividades fundamentalmente de reflexión, de análisis, de diálogo, de debate sobre lo que significa la Constitución a 100 años de su promulgación y sobre todo que abra el debate sobre el constitucionalismo del siglo XXI. Si requerimos una nueva Constitución, si es necesario simplemente reformar la actual, las preguntas centrales del constitucionalismo mexicano, las preguntas centrales del México contemporáneo. Si a 100 años de la Constitución de 1917 con ella debamos seguir adelante o si necesitamos articular un nuevo consenso constitucional. Esa es la petición que le hemos hecho al senador Raúl Cervantes y agradezco la presencia del senador Arturo Zamora esta mañana. Ha aceptado, como siempre, con la gentileza que lo caracteriza esta propuesta que hemos hecho y en la próxima sesión que celebre el Senado de la República formalizaremos la creación de esta comisión que presidirá y yo auguro que muy destacadamente nuestro compañero y amigo el senador Raúl Cervantes. Por favor, señor. Gracias, presidente. Aprecio mucho sus palabras y aprecio mucho también que a través del presidente del Senado me hicieran saber de la Junta de Coordinación Política este honor de dirigir estos trabajos que ya les explicó el presidente del Senado. Yo tomé la decisión, una vez que terminé mi año sabático, mi tema académico, el libro que justamente habla de constitucionalismo de principios, que se corresponde a la iniciativa que presenté en el primer periodo de la Constitución de Principios, en donde hacía una propuesta sobre cómo extraer los principios y los valores de la Constitución y cómo desarrollar leyes de desarrollo constitucional.
me lo prologa y me hace el honor de prologarme el doctor Diego Valadez. Tuvimos contacto y quien tomó dinámicamente este asunto fue, en paz descanse, el senador Camacho Solís. Y tuvo un contacto muy importante con jurídicas. Me hicieron el honor de nombrarme las senadoras y senadores el presidente del Senado, y él encabezó estos esfuerzos a tal grado que 3 grandes investigadores de la UNAM, Diego Valadez, el doctor Pedro Salazar y el doctor Héctor Fix, hicieron un libro del reacomodo constitucional, entre los principios, entre el reacomodo constitucional, entre las teorías mexicanas del neoconstitucionalismo o las teorías europeas de la constitucionalización del derecho. Es de lo que se refiere el presidente del Senado, que debe ser un reto muy amplio, un mandato muy amplio de reflexión, que viene a hacer a estos 100 años de nuestra Constitución. Los centenarios, los bicentenarios de las constituciones de los países siempre debe ser una reflexión de perspectiva de futuro, sin duda de reflexión por qué se construyó en el pasado, pero lo más importante, la perspectiva de futuro y qué significa. En mi convicción, una constitución es el reflejo de los valores y principios de una sociedad que se da a sí misma para poder convivir, y que el gran reto en nuestro país será disminuir la desigualdad y por lo tanto tener una mejor distribución de la riqueza y de las oportunidades. Que si eso esencialmente le damos cumplimiento a lo que en el artículo 3 constitucional se denomina como un sistema democrático, en donde no se habla de una estructura jurídica y tampoco se habla de una estructura política, sino lo que se habla es de una forma de vida, tal cual lo califica, es una forma de vida del constante crecimiento económico, social y cultural de una población. Si estos mandatos, las reflexiones que hice, las visitas que hice a otros países, las conferencias, las clases, las lecturas y el intercambio, espero que sea para bien de nutrir el debate constitucional dentro del Senado de la República. Y le agradezco mucho a todos mis amigos y amigas, los vuelvo a ver, agradezco mucho al presidente del Senado, al senador Zamora, a los demás coordinadores, y a todas y cada uno. El 5 me presento a ejercer mis funciones. Hablé con el senador Ursúa, que es el senador suplente, todavía el senador en este momento. Le hablé y le expliqué las razones de lo que ya se había cumplido con respecto a un año. Me siento en paz, me siento tranquilo, con muchos ánimos y sobre todo me siento en mi casa. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al senador Arturo Zamora, debo también recordar que el senador Cervantes se incorporará de manera pronta a un órgano que hemos constituido en el Senado de la República, el Consejo Consultivo del Senado, integrado por los expresidentes del Senado, que el próximo jueves se constituirá formalmente y en la que sin lugar a dudas podremos aprender, podemos aprovecharnos como institución de la experiencia de quienes han tenido la encomienda de dirigir esta institución, como lo ha sido mi buen amigo el senador Raúl Cervantes. Senador Cruz Zamora, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Sin duda, el Senado de la República de nueva cuenta se enriquece por la experiencia de un doctor constitucionalista, un gran amigo de todos nosotros, alguien que también en su paso como presidente del Senado de la República pues logró mantener la hegemonía, logró mantener los trabajos en una etapa importante para el propio Senado de la República. El senador Emilio Gamboa, por supuesto, y todo el grupo parlamentario, le damos la bienvenida a nuestro amigo. Vamos a enriquecernos sin duda alguna, porque siempre hay orientación con sus luces, que forman parte del conocimiento académico que ha fortalecido durante este año sabático. De nueva cuenta, bienvenida y bienvenido, y estamos también pues haciéndole un reconocimiento a nuestro amigo Ricardo Ursúa, porque como senador suplente pues en todo tiempo estuvo presente en los trabajos de comisiones, en los trabajos del Pleno, y también pues le damos la bienvenida a nuestro amigo Raúl Cervantes como senador a este Consejo Consultivo, que seguramente nos estará ayudando mucho en ese debate. Muchas gracias, señor. Senador, bienvenido. Y yo le quiero preguntar, es obvio que su regreso al Senado implica que ya no va a contender por un puesto en la Corte. Yo le quisiera preguntar qué factores lo llevaron finalmente a decidir pues, ya no contender, si fue este escándalo que surgió a raíz de algunas voces que piden no se partidice la Corte, y fundamentalmente eso. No, mejor una por una. Ok, gracias.
me acaban de hacer una entrevista hoy en la mañana, y perdón que me sonría, pero todo empezó porque me preguntaron que si me gustaría, qué bueno, hasta vacilé que no me preguntaron qué otros puestos, otras visiones, otros caminos me gustaría, porque entonces la especulación sería muy grande. Lo que sí, Raúl Cervantes, y ustedes me conocen y son palabras, lo único que yo no haría sería afectar al Estado mexicano. Si la posibilidad, porque nunca que yo sepa hubo un acuerdo en específico, ni una invitación de ninguno de los dos poderes, ni siquiera un compromiso por parte de mis compañeros senadoras y senadores para impulsarme, sí una ilusión, sí. Sí, con humildad digo que me hubiera hoy o en cualquier etapa de mi vida, cualquier abogado constitucionalista le gustaría estar en la Suprema Corte, sí. Pero también sé que no es el único lugar en lo que aportas a la vida democrática, a lo que yo le denomino la democracia constitucional. Por lo tanto, una vez que vi el ejercicio, lo observé con detenimiento, con madurez. En muchos de los casos ni siquiera me sentía agraviado, porque no todo era Raúl Cervantes, hubo otros nombres y otros perfiles. Me permitió algo que me ha enriquecido. Primero, que las gentes que no me conocieran fuera a buscar y platicara con ellos, tanto en lo que es el denominado Círculo Rojo o en algunos casos con los académicos. Tuve debates no de Raúl Cervantes de defender específicamente la posibilidad de una nominación, sino sobre todo el pensamiento constitucional que expresaré en el Pleno y en las comisiones de lo que necesita la Corte. La Corte, si me permite, con dos grandes ministros, la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Silva Mesa, los dos muy amigos desde hace muchos años, con su mandato terminado en la Corte, dejan un perfil específico de pensamiento constitucional. Y nunca he pensado, y podría poner testigo aquí el presidente del Senado cuando presidía la Comisión de Justicia, cuando creamos o desarrollamos el desahogo constitucional de las otras ternas, comenté desde esa vez, porque hoy me habilita más el no hablar de mi persona. Las ternas y las facultades que tiene el Senado de la República es para mantener los equilibrios que ahorita existen en la Corte, para que su evolución sea por el debate constitucional en el Pleno y por el debate constitucional y legal en las salas. Y que lo que primero se debe definir cuando sale un ministro es qué perfil está dejando, y por eso qué necesidad tiene la Corte, el colegiado llamado Pleno, el colegiado llamado Primera Sala, el colegiado Segunda Sala. Y que garanticemos que esa violación, porque es un mandato a 15 años, eso se retroalimenta en un crecimiento y una evolución, sin dejar de tener que es un contenido de derechos con una estructura del Estado. Las dos cosas deben ser una ponderación. Que nuestro sistema jurídico, de hace una semana me invitaron a dar una conferencia al foro de abogados y nadie me preguntó si iba para la Corte, por ejemplo. O sea, solo salía más bien en los medios que en el tema académico, o daba conferencias y nadie me preguntaba, oye, usted está queriendo ir a la Corte. Y ahí noté justo lo que he venido diciendo, no solo yo, pero desde el 2011, lo que repetimos diciendo, se cambió el paradigma constitucional del artículo primero. Y cuando digo se cambió el paradigma constitucional, me atrevo, y en mi libro así lo planteo, es que lo que estamos haciendo, y perdón el tecnicismo, es crear una hermenéutica artificial. Estamos creando una comunidad científica de comunicación sobre conceptos concretos, no solo en México, sino también en la región, que la evolución de este pensamiento va a durar 3, 5, 10, 15 o 20 años, como toda comunidad científica, y que la resistencia de alguna parte de la misma, de los operadores del derecho que no están evolucionando, es el enorme reto. Con esa construcción y con ese pensamiento, la Corte juega un papel muy importante, el Senado de la República juega un papel muy importante, el Poder Ejecutivo juega un papel muy importante, la Academia juega un papel muy importante, y sin duda la sociedad civil. Por lo tanto, después de todo este ejercicio, y terminé el tema académico, era y es evidente que en un debate que puedo yo compartir o no compartir, que yo solo creo nada más en la discriminación positiva, que es en el tema de las mujeres, no creo en el de la ideología, que lo único que hizo Raúl Cervantes fue ejercer su derecho humano a participar en política, y lo único que he hecho dentro de la política es ejercer mi profesión. Pero hoy, más allá de seguiré en mi camino de mi pensamiento constitucional, los pongo de testigos porque siempre ha sido mi forma de comportarme, y creo yo que el Senado de la República puede generar en estos trabajos, en esta comisión y en este mandato que me hacen el favor de dar, poder construir este pensamiento y esta revolución. Insisto, ¿a quién no le gustaría? Cualquier abogado, y sobre todo un constitucionalista, le gustaría. Otra cosa que existiera la posibilidad, y una mucho menos que hubiera habido un acuerdo.
Yo no, si fui el objeto o el sujeto objeto de un acuerdo, nunca me enteré. Por lo tanto, no creo que haya habido un acuerdo. Hoy en el Senado prefiero fortalecer, nunca lastimaría al Senado de la República, presidente, con ninguna intención o con ningún velo. Y como acabó el año académico, acabó mi libro y las condiciones con las que se hubieran podido hacer no existían, con responsabilidad, con tranquilidad, con madurez y con una enorme ilusión de lo que voy a hacer aquí en el Senado de la República, regreso al Senado y me siento muy satisfecho de que las puertas se me abran aquí. Doctor, una pregunta abierta para si se necesita otra. En esta ilusión de ser ministro de la Corte, en este proceso, en este tramo, ¿de qué habló con el presidente Enrique Peña Nieto? Qué bueno que me lo preguntas, porque me lo preguntaron en la mañana. Mira, yo en todo el año no vi con el presidente Peña, nunca. Lo vi públicamente porque me invitó la presidenta del Organismo Autónomo Constitucional de Transparencia, la doctora Jimena, porque es mi amiga y porque me reconocía que la construcción del dictamen, que por cierto muchas de estas organizaciones, mismas que escribieron para mí en el tema de la Corte, mismas que escribieron positivo en el dictamen, y en esa construcción me dijo, eres un factor muy especial que debes de estar cuando se genere el sistema. Ahí lo pude saludar y el día del abogado. Al señor presidente yo no lo he visto. Si hubiera habido alguna posibilidad, insisto, de testigos a mis senadoras y senadores. Yo quería construir, en todo caso, sin lastimar y si el Estado se podía, ser candidato del Senado de la República, ¿no?, por los trabajos que había hecho. Hasta ahí. Pero era una aspiración. Mi realidad era el ejercicio de mi libro que está terminado y entregado en Tirando Blanco. Esto ya me encargaron el segundo. Ya encontré, presidente, los equilibrios de la investigación, el escribir y el poder ejercer mis funciones plenas en el Senado. Me lo debía, no solo había que tener el grado. Disfruté muchísimo dar clases, sigo dando conferencias y las reflexiones. Fui a la Corte Interamericana, fui a la Corte Constitucional Española, quiero ir, tengo pensado ir a Colombia, a Brasil, a Argentina, porque la retroalimentación no solo está pasando en México en el pensamiento constitucional, sino es un pensamiento universal, regional y doméstico sobre esta evolución. Entonces, no vi al señor presidente. Entonces, ¿cómo toma la decisión de regresar al Senado? ¿Cuál es su sustento? Ahí no entiendo la pregunta. Sí, ¿por qué entonces Pues regresa? Con todo respeto, ¿usted cree que yo tengo que pedirle permiso al presidente para regresar? No. Ya es una pregunta distinta. Ya es. ¿Por qué yo? Usted, ¿por qué al final de cuentas dice, me regreso al Senado? Mis trabajos. Cuando ya estamos a unos días de que llegue las ternas. Bueno, yo no sé si estaremos en unos días, pero será el proceso, ¿no? Normalmente se dan en estas fechas. Terminó mi año, entregué mi libro, para la aspiración no había condiciones y para la convicción sí había trabajo. Entonces, ya lo expliqué y lo volveré a explicar. Me gustaría mucho más que nos concentráramos, después de que puedan desahogar lo que me quieran preguntar, en este y a futuro, verdaderamente lo que necesita México, como se dice en la Constitución. Te agradezco mucho la pregunta, perdón, no te había entendido. Déjame hacer un recuento de los acontecimientos, porque soy testigo directo de ciertas decisiones que tomó el senador Raúl Cervantes en los meses anteriores. Hace poco más de un año, el senador Raúl Cervantes me confió la intención que tenía de hacer un proyecto de investigación, de escribir un libro y sobre todo de preparar los debates frente al centenario de la Constitución. Es inevitable que nuestro país abra la discusión sobre si necesitamos o no una nueva Constitución a partir de no solamente la celebración de un centenario, sino a partir de modificaciones profundas y trascendentes al sistema constitucional mexicano, sobre todo en estos últimos 3 años. Si uno revisa el régimen transitorio de las reformas, ya es más grande, más robusto que el propio cuerpo normativo de nuestra Constitución, y eso debe motivar alguna reflexión, por lo menos de forma. Me confió el senador Raúl Cervantes la intención de separarse de la actividad política después de que concluyó un año al frente de la presidencia de la mesa directiva, y aunque ustedes no lo crean, es un año muy intenso de cierta dinámica de trabajo complicada, y justo al concluir ese periodo me confió que había tomado la decisión de tomar cierta distancia del trabajo político, de la intensidad del trabajo político, de descansar intelectual y académicamente hablando y dedicarse a estudiar un libro. Por supuesto que su separación provoca especulación, muchas especulaciones.
como ha sido, por cierto, el tono de la expectativa con respecto a la integración de la Corte. Yo le he dicho a ustedes en reiteradas ocasiones que mucho de lo que se especula en los medios de comunicación no tiene sustento. He dicho reiteradamente que no existe un acuerdo político entre partidos y el Ejecutivo Federal para llevar a alguna persona determinada a la Corte. Es normal que se generen especulaciones y es normal que la actividad académica del senador Cervantes hubiese sido ocasión o motivo de una especulación sobre su intención o deseo de llegar a la Corte. Yo coincido con el senador Raúl Cervantes, no hay un solo abogado en el país que ejerza la profesión jurídica, que quiera su profesión jurídica, que no desee ser ministro de la Corte. O me equivoco, abogado Zamora. Y es más, a los abogados aquí presentes. ¿Por qué? Ya me destapó el presidente, ahora que yo deje de ser Es más, senador. deberíamos irnos los tres, ¿no? Pero no hay abogado en el país que no tenga esa aspiración. Es el órgano cúspide del Poder Judicial de la Federación, pero también es la última instancia de creación del derecho. Los abogados estudiamos con cierta admiración a la Corte. Es quizá la institución más bella en términos jurídicos, es la aspiración máxima de cualquier abogado, y precisamente por eso el senador Raúl Cervantes nunca se descartó para eso, porque insisto, es la aspiración natural. Pero la otra parte que no se le debe atribuir a él son las especulaciones sobre un supuesto acuerdo o sobre una preconfiguración de su candidatura hacia la Corte. Yo quiero subrayar y pedirles que nos ayuden a transmitir esta idea. No hay una definición preconfigurada sobre la Corte. No hay esa mano negra que busca debilitar a la institución jurisdiccional máxima, que trata de apropiarse, de cooptar la última instancia del derecho. No existe tal cosa. El Ejecutivo tendrá que confeccionar sus ternas, el Senado tendrá que analizarlas, discutirlas, deliberarlas y votarlas, y los dos poderes haremos lo que mejor le convenga a este país, lo que mejor y más le convenga al Poder Judicial de la Federación, y actuaremos con toda responsabilidad. A lo que no se vale, pues, seguir alimentando expectaciones y sobre todo especulaciones sobre algo que no existe. Lo digo con total sinceridad, apertura, honestidad. Yo no he tenido como presidente del Senado, un solo contacto con el Ejecutivo Federal con respecto a la integración de las ternas. Ni uno, ni mi partido, ni mi fracción parlamentaria, ni la mesa directiva. ¿Por qué? Porque los poderes vamos a ejercer nuestras atribuciones de manera seria y sobre todo de manera responsable. Y concluyo diciendo, en buena medida, lo que ha sucedido con respecto a el senador Raúl Cervantes es una especulación motivada o derivada de la distancia académica que tomó después de presidir el Senado de la República. Y créanme que yo lo estoy pensando también para el próximo septiembre. Después de concluir este paso por la presidencia, a lo mejor me voy a ir un año, ¿no? Para que no haya especulaciones, de una vez me anticipo y que no se calcule que esa distancia tiene otro propósito u otra intención. ¿Le alcanza a terminar la legislatura? ¿Les alcanza a terminar la legislatura? Sí, claro. Yo les recomiendo que esto se haga, porque ahora van a ser 3 y se reparte, pero es igual. Van a decir que ya nos destapamos, mis queridos senadores. ¿Sí? Bienvenido nuevamente. Senador, pues se necesita una nueva constitución. ¿Cuántas modificaciones lleva la actual? ¿Aguanta todavía más? Por un lado, y por el otro, ¿cuál es ese proyecto que tienen para el centenario de la Constitución? Si nos pudieran adelantar algunos tópicos, por favor. Aprecio mucho la pregunta. Justo en la barra de abogados, después de una plática larga sobre este paradigma, la forma de ejercer el derecho, los que todavía están muy en el silogismo jurídico, los que creen que es darle contenido al derecho, las formas de interpretación, está pasando todo un fenómeno en todos los operadores del derecho, y yo lo celebro porque eso significa que vamos a ir a un mejor estado.
Si yo le contestara ex ante, violaría justo el debate del diálogo que queremos hacer. Lo que sí creo es que primero debe de ir el contenido de la nueva visión constitucional del siglo XXI. Segundo, si me permite, yo no me acuerdo si ya salió publicado, si no va a salir publicar, hice un acuerdo, un artículo sobre las modificaciones constitucionales a nuestra Constitución por décadas. Sí. Lo hice en un discurso cuando era presidente del Senado en Querétaro, un poco en el mejor sentido de la palabra, intelectualmente provocando que me dijeran, díganme uno de estos que no debió haber sido. Y pongo un ejemplo, el voto a la mujer. Nosotros teníamos un sistema constitucional en el que era un control directo hasta hace muy poco, hasta la reforma, ¿no? Y del 2011 y previo el acuerdo que se dio también de jurisdicción supranacional en el caso Radilla. Antes de eso, la manera de litigar era una violación directa a la Constitución, un artículo, para llegar a la Corte era casi especie en extinción. Todo lo demás era legalidad, 14 y 16 constitucional, garantía de audiencia, si está fundado, si está motivado, y si no eran problemas de legalidad. Así me creí yo en los 80s, en los 90s. En los 2000s empezó a cambiar. Si yo le dijera que la Constitución se tiene que quitar y tenemos que poner una nueva, estaría, insisto, violentando lo que entiendo que es lo que me está pidiendo el Senado de la República. Decantar las diferentes posiciones para que con una posición de Estado en la que el Senado de la República participa en el poder renovador de la Constitución, medite e incorpore democráticamente a los niveles de gobierno, a los poderes, a los órganos autónomos, a la sociedad en su conjunto, a la academia, sobre lo que está escrito. Quiero dejar muy claro que no es cambiar nuestra Constitución, porque lo difícil que ha llegado este tipo de acuerdos no podría ser una involución, pero sí con técnica constitucional cuál debería de estar. Por eso ponía el ejemplo del reacomodo, por eso yo hablo de la Constitución de principios, para que genere una evolución. ¿Se ha cambiado mucho la Constitución mexicana? Sí, pero en Estados Unidos siempre comparamos esto, decimos, en Estados Unidos casi nunca se ha modificado, porque ya tienen un sistema difuso. ¿Qué significa? Que los jueces construían pensamiento constitucional, todos. Y cuando estudias Derecho en los Estados Unidos te ponen un chip para que tú entiendas e interpretes de forma directa los principios constitucionales. Es un sistema completamente diferente. El nuestro, teníamos en un sistema cerrado que solo y la única manera de poder evolucionar en el pensamiento constitucional, ya que tenías un control concentrado y que solo era la Suprema Corte y que solo era por violaciones directas a la Constitución, la única forma de evolución institucional es la modificación. Entonces, no es tanto por el número de palabras, como he visto en algunos académicos, o por el número de modificaciones. Hice también un trabajo en el que lo voy a buscar, marco, porque sí hay muchas reformas constitucionales, pero son muy pocos decretos los que le hicieron, por ejemplo. O sea, que se ve que se hicieron en bloque y con algún sentido, y lo hice como la evolución del pensamiento, también lo tengo. No me acuerdo si La Barra o El Ilustre, alguno de estos me lo va a publicar, pero si no, con mucho gusto se lo acerco. Como ven, sí hice mi chamba, no me salía a buscar especulaciones, sino lo que me pasé fue a estar meditando. Mi conclusión es, y que les decía en La Barra, no podemos ex ante decir, como no hay condiciones, hacer una nueva Constitución es complicado. Y también tampoco podemos decir ex post del resultado cuál es lo que se va a dar. Estoy estimando que sí gravita en la sociedad mexicana, sí gravita a las diferentes partes de la sociedad, el que tengas un acercamiento a la Constitución. Y ustedes me han escuchado mucho esta frase: todos los problemas empiezan en la Constitución y terminan en la Constitución. ¿Por qué? Porque si tienes un mal diseño constitucional, todo lo demás es consecuencia. Si tuviste un muy buen diseño constitucional, pero no legal, no lo estás cumpliendo. Y lo mejor es tener mandatos desde la Constitución. Si tenemos una Constitución de principios, como es el artículo primero, que es una maravilla, y tenemos una hiperregulación del electoral o del penal por un temor importante que también tenía que ver con el amparo. La respuesta no la tengo yo. Lo que sí creo es el debate sí está. A donde fui, hacía yo también, si daba una conferencia o daba clases, me gustaba ir mucho a dar a las diferentes universidades, eso de conferencia magistral me parecía muy pomposo, que mejor era contacto con los alumnos de maestría, de doctorado, de carrera. Casi todos gravitan siempre a llegar a decir, ¿necesitamos o no una nueva Constitución? Y eso es un debate democrático constitucional. Pongo un ejemplo para ponerle distancia, porque cuando uno habla de sí mismo o de tu propio país, se te complican estos temas. Tuve la oportunidad de estar en España cuando estaba el tema de si la separación o no. No tenía solución legal, no tenía solución constitucional, no estaba en la papeleta la separación.
Me entrevistan, porque había dado una conferencia en la Complutense al decano y a los vicedecanos en materia constitucional, solo a ellos, y me dicen, oiga, ¿usted qué opina? Dije, miren, el Pacto de la Moncloa tuvo un tema de la sociedad española que en su momento le dio una salida democrática y una vinculación de todas y cada una de las visiones de ese país. Hoy lo que advierto estando en Cataluña, Barcelona, lo que la gente tiene es un asunto de la edad o las generaciones que eran. Unos pensando que sí me tienen que dar, otros pensando que tenían que encontrar un punto intermedio, a lo mejor hablando de una federación, pero los jóvenes son los que están pensando en la separación. Para mí la solución era, se lo platiqué al presidente de la Corte Constitucional, es un debate democrático constitucional. Es evidente en una constitución que no se ha modificado, por cierto. No siempre porque no se modifican son buenas, o porque se modifican mucho son. Nunca hay que confundir el continente con el contenido. La salida que yo creo, lo digo con respeto y lo declaré ya, es un debate democrático constitucional. Lo que tenemos que hacer los mexicanos gravitando este tema es un debate democrático constitucional que vengan de todas las voces, me conocen, lo hice en puntos constitucionales, lo hice en el Senado de la República, porque creo que la única manera de legitimar las cláusulas constitucionales es la construcción del pensamiento de todos y cada uno de nosotros. Es la forma de generar un comportamiento. Creo firmemente en los valores y en los principios de una sociedad, que entre más digeribles sean y estén sustentados en una constitución, mucho más fácil persuade a la sociedad para su cumplimiento y la cercanía, y te sientes mejor y mejor mexicano. Una constitución, en el fondo, al final del día, debe de dar la identidad nacional y el conocimiento de nuestro nuevo pacto, si es que se necesita, y si no, que lleguemos todos a la conclusión de un redormiento, si es que se necesita, o lleguemos al acuerdo de en qué partes y cómo lo debemos afinar. El debate ahí está. Eso es lo que vamos a iniciar y tengo mucho empeño en llevarlo a cabo de la mejor manera posible. ¿Qué tal, senadores? Bienvenido. Para el senador Raúl Cervantes, Cuauhtémoc Cárdenas ya presentó un proyecto. No se les adelantó Cuauhtémoc Cárdenas, si ustedes están tratando de abocar el camino, o lo invitarían a que él también participe en este nuevo plan de la Constitución. Y para el senador Raúl Cervantes hay dos temas que, para el senador Roberto Gil, una opinión que me dé sobre si se debe legalizar o no el uso de la marihuana ahora en la Corte, y sobre los maestros de la CENTE que fueron detenidos. Mi visión, y lo vuelvo a repetir, es la única forma que tú tienes de legitimar, sobre todo en un proceso de revisión constitucional, si no incluyes a todos, estás violando la propia Constitución, sin duda a él y a los demás. Yo no creo que es de adelantar o no, es como si yo dijera que hace 2 años presenté la iniciativa de Constitución de Principios y la de Desarrollo, o que los investigadores dijeran que sacaron el libro. Lo natural es que llegando a los 100 años tenemos que hacer una reflexión, y sin duda a él y a cualquier mexicano o mexicana que tenga interés de platicar. Ustedes saben, soy incluyente y eso es realizar. Nunca lo hice, tampoco, nunca menos. Si no lo hice en las modificaciones constitucionales que me tocaron en puntos constitucionales, se han de acordar que yo dije, las presidencias de la comisión, por lo menos la mía, será una presidencia sin vinculación con los grupos parlamentarios, en el sentido de que dije, a ver, tengo un secretario del PAN, un secretario del PRD, pedía a un priista que defendiera la posición del grupo parlamentario. Yo lo que generaba, y por eso podemos llegar a un estadio en el contenido de ese dictamen, fue una posición neutra en donde trajimos a escuchar a todos, y en su momento la Red de Rendición de Cuentas, Fundar y todas escribieron que había sido uno de los mejores procesos legislativos por la inclusión. Nunca lo he hecho. Como presidente del Senado, nunca manejé ni direccioné la mesa por una visión de grupo parlamentario de poder, sino que lo que a mí significa, y creo que estoy convencido, y este Senado de la República todos lo han demostrado, es que creemos en el Parlamento abierto, y que por lo tanto podemos traer. Basta nada más recordar qué hice con la consulta. Había presiones de que reserva de ley, y yo traje una teoría constitucional que se llama la efectividad sustantiva de la norma constitucional europea, la dictamos, y había presiones a favor y en contra, que eso es una democracia, y se llegó a una defensa de la Constitución para darle contenido a un derecho que no tenía una ley, y al final del día hubo el respeto de todos los senadores y senadoras, pero sobre todo también el proceso, cuando terminó la Corte, lo calificó de adecuado.
Eso es Raúl Cervantes. A lo mejor un año no se acuerdan, acuérdense cómo me llevo. Yo soy una persona incluyente, de pensamiento abierto, que nunca creo que la posición exclusiva, como se menciona a veces en la sociedad, de un partido o de un grupo parlamentario es el que limita tu actuar personal. Habemos muchos senadores y senadoras de la República que creemos y anteponemos siempre el interés de México sobre nuestro criterio. Podríamos equivocarnos de criterio, pero no anteponemos por ideología.